Se habló también sobre la parte de las precedencias, que es cómo se debe nombrar en orden, digamos, de importancia a las personas en un... Ay, Dios mío, ahora se me fue la palabra. Digamos, como cuando se hace la lectura de algo en frente de Las público. precedencias. También el profe nos dijo que en el caso del sector público existe el decreto 770 de 1982, que es en base de eso, que son las presidencias Con en la base. parte pública. Con base, perdón, profe, con base en Sí. eso, que se hacen las presidencias en la parte pública Ujú. y que pueden ser de tres formas. Con base en el uso de las regiones, o sea, por costumbres, por norma, como el caso del decreto, o interpretativa. Sí. Ya, eso fue lo que se vio la vez pasada. Bueno, perfecto. Quedamos en el tema de las precedencias, efectivamente. Entonces, seguimos hablando de protocolo, muchachos. La idea es terminar hoy ese tema para poder dejarles los ejercicios de la próxima semana. Entonces, hay dos tipos de precedencias también, ¿vale? O hay dos formas o dos tipos de representar una precedencia. La primera de ellas es la precedencia por ley, ¿vale? Ya les había explicado a ustedes que en el caso de pues, los temas eclesiásticos, pues hay una jerarquía, ¿vale? Y eso está determinado por una norma que hay en la iglesia católica o en los diferentes eventos donde se hagan o donde se tenga este tipo de formalidades, ¿vale? Entonces, por ley, como en el caso del decreto 770 de 1982, ¿vale? Es donde se indican cuáles son las precedencias que se deben tener en cuenta a la hora de hacer un acto protocolario, ¿de acuerdo? Y el otro tipo de precedencia es la precedencia por cortesía, ¿vale? Entonces, cuando nosotros hacemos una invitación a algunas personas o algunas personalidades, entonces es el momento en el que se le cede a esa persona una precedencia, ¿vale? De acuerdo a su importancia o de acuerdo si se admite o tienen el mismo cargo de alguna personalidad que esté ahí, ¿cierto? Entonces se le cede a una persona por mera cortesía la importancia dentro de un evento protocolario, ¿vale? Entonces, esas dos maneras, esas dos formas son las que se tienen en cuenta o son denominadas los tipos de precedencias. Unas Profe, yo por tengo ley. perdón, profe, yo tengo una duda al respecto. Por ejemplo, digamos, hay dos ministros, o por ejemplo, en el caso militar hay dos coroneles. ¿Cómo se terminaría ahí la importancia? Bueno, en el caso militar es por el rango, ¿sí? Sí, profe, por ejemplo, o sea, es que yo me refiero, por ejemplo, o sea, yo tomo el ejemplo porque me es más sencillo de pronto por ese lado. Por Ah, ejemplo, hay dos teniente coronel, o sea, tienen sí. el mismo grado. Ahí, ¿qué debo tomar yo en cuenta para decidir quién es el, digamos, el más relevante? Bueno, hay El dos tiempo, ¿no? formas de... ¿Qué pasó, Jonathan? No, que pensé que se elegía ahí quizá por tiempo de que estar en ese puesto, ¿no? Hay dos maneras, exactamente, hay dos maneras. Una de esas es esa, precisamente, el tiempo de experiencia que tenga o el tiempo de actividad que lleve en la vida militar, ¿cierto? Esa es una, mayor experiencia. O la otra es el mayor número de cursos que tenga, ¿de acuerdo? Ah, ok. La mayor educación, o ¿cómo se llama eso? El mayor nivel. Es que lo que pasa es que eso en el ejército tiene un nombre que no recuerdo en este momento, Eh, pero nivel de instrucción, sí, ¿vale? Eso es. ¿Rango? No porque el no, eso es rango diferente. lo determina, ustedes saben, Las presillas o exacto, el... el rango lo determina el grado, pues, militar donde esté. Entonces recordemos que eso empieza desde cabo hasta general full, ¿sí? Que es el general de 4 soles, que eso pues ya es el máximo rango militar en Colombia, militar, ¿vale? En ese caso, si por ejemplo nosotros tenemos dos personas del mismo grado o del mismo nivel, ¿vale? Entonces habría que mirar
cuál es la experiencia que tiene cada uno, es decir, cuánto tiempo lleva ejerciendo la carrera militar, ¿vale? Y dos, si ambos llegan a coincidir en eso, en experiencia, entonces en ese orden de ideas se tiene en cuenta el nivel de instrucción que tenga, ¿vale? Entonces, por ejemplo, recuerden ustedes que en las fuerzas militares y en la policía se hacen diferentes cursos, ¿cierto? Diferentes estudios, entonces hay unos de ciencias políticas, hay unos de derecho militar, hay otros que se utilizan para fiscales, ¿cierto? Para ser jueces, pues, militares. Hay otros de paracaidismo, hay otros de pilotaje de helicópteros, hay otro ¿cómo se llama esto? Operaciones especiales. En fin, hay un montón de cursos. Entonces, el que tenga más cursos o nivel de instrucción es quien tendría la precedencia en un caso de un evento, ¿vale? Y por ejemplo, profe, si fueran, pasando al tema, digamos, más civil, ejemplo, van dos ministros por parte del presidente. Ahí en el decreto 770 está el orden en el que van los ministros, Ah, ok, ya. Eso está ¿vale? dentro del decreto, que no sabía. Creo que Listo. el primero es el ministro del Interior, el primero, que es digamos, el ministro más cercano al protocolo presidencial, ¿sí? Se podría decir de esa Ok. manera, ¿vale? Y por último, creo que de los ministros actuales, por último está el ministro de Ciencia y Tecnología, entre otras cosas, porque es el ministerio el ministerio más nuevo, ¿cierto? De hecho, se crearon a la par con el Ministerio del Deporte. Sí. Entonces, no, primero se creó el Ministerio del Deporte y después el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entonces, en ese orden de ideas, ese sería, creo que la última precedencia, pues, ¿vale? El Ministerio de Ok. Ciencia y Tecnología, pero creo que el primero sería el Ministerio del Interior y de ahí para abajo, pues, en orden de importancia, están establecidos en el decreto 770. Por eso es que es bueno que le echen una leidita los que quieran meterse con este tema de protocolo, échenle una leidita o ténganlo por ahí a la mano por si de pronto, miren muchachos que este tipo de manuales o este tipo de decretos o este tipo de leyes, no sé si ustedes han visto, creo que ahorita han desaparecido bastantes, pero digamos que de alguna manera se han ido reactivando. No sé si ustedes han visto que por ahí, por la carrera 30, llegando más o menos al sector de Santa Isabel, ¿cierto? Llegando por ahí a Comuneros, por la segunda, hay muchos edificios, en Castilla también hay, muchos edificios o muchos sitios en donde hacen eventos de protocolo, ¿sí? Eventos sociales y todo este tipo de cosas. Entonces tienen ahí salones, pues, para hacer todo este tipo de cosas y eso. No sé si los han visto. De pronto ahorita en pandemia habrán desaparecido muchos. ¿No? ¿No los han visto? Sí, profe, he trabajado con ellos. Ah, ok. Claro, profe. Eso, exactamente. Ellos para algunos eventos tienen esos manuales, ¿cierto? Y se los deben saber, pero de pe a pa, ¿vale? Lo mismo las oficinas de protocolos de las empresas públicas e incluso hay oficinas de protocolo o comités de protocolo en las empresas privadas, que son los que se encargan pues de hacer las fiestas, las reuniones sociales, de todo ese tipo de cuestiones, ¿vale? Entonces, siempre es bueno que en una empresa, pues, y en las grandes, preferiblemente en las grandes, haya un comité o se designe entre todos los empleados. Recuerden ustedes que es ahora obligación tener una cosa que se llama eh, las reuniones ay, madre, ahora se me olvidó, las reuniones de estas de seguridad en el trabajo y todo este tipo de cuestiones. Eso tiene un nombre, pero se me olvida en este momento, se me pasa, ¿vale? Que básicamente es donde hacen o van recordando las medidas de seguridad laboral, se van implementando otras medidas, ¿cierto? Ahorita seguramente se han activado bastante o se deben haber activado bastante con el tema de la pandemia, se debieron haber activado, no recuerdo bien cómo es eso. Pero el caso es que ahí en esas reuniones se designan este tipo de comités protocolarios
para, por ejemplo, que la fiesta de despedida de tal cosa, que las fiestas de cumpleaños de los bienestar social, es una cosa así, es una vaina que se llama así, bienestar laboral, algo así. Bueno, entonces hay unas oficinas, sobre todo en las oficinas de recursos humanos, que tienen que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿vale? Y que básicamente se encargan de todo el tema de la seguridad social, de todo el tema de las cajas de compensación, los que hacen los acuerdos con cajas de compensación, los que, por ejemplo, organizan fiestas de despedida, paseos a ciertos sitios. Bueno, ya ahorita con el tema de la pandemia seguramente todo eso se habrá suspendido, pero las empresas tienen, digamos que, designados a algunos de sus empleados para que conformen esos comités de bienestar laboral, ¿sí? Y ellos se encargan de todo eso. Por ejemplo, en casos de emergencia, hay unos encargados de preservar el orden, de mantener la calma, por ejemplo, si ocurre un terremoto o alguna cuestión que ocurre, que organizan y van guiando los temas de evacuaciones, ¿cierto? De los edificios, ¿sí? Entonces, todo ese tipo de cuestiones se manejan a través de unos protocolos y unas normas que están establecidas y que estas personas deben tener muy claras para poder desarrollar su trabajo en caso de que se requiera, ¿vale? Entonces, pues recordemos el concepto de protocolo, ¿de acuerdo? Bien, entonces esos son los dos tipos de precedencias. Una que va por ley, es decir, que ya está establecida y que solamente haciéndoles unas reformas dentro de los procesos legales, establecen este tipo de precedencias y hay que respetarlas. Y las otras son las precedencias por cortesía, es decir, que se le otorgan a un invitado por cualquier razón, ¿vale? Suponiendo, por ejemplo, que por ser el invitado o por tener un cargo mucho más alto que el que tienen los invitados locales, o por ejemplo, si es extranjero, bueno, entonces se le cede la precedencia por cortesía. ¿De acuerdo? Bien, hay unos criterios, muchachos, también para determinar algunas precedencias. Y aquí, por ejemplo, vamos o voy de nuevo a la pregunta que hizo Sebastián, ¿vale? El primero de ellos es el criterio de antigüedad, ¿vale? Entonces, en este caso, pues lo que le decía yo a Sebastián, si existen dos personas que tienen el mismo nivel o el mismo rango, entonces en ese orden de ideas, lo primero que se debe mirar es el nivel de experiencia que tenga o el nivel de antigüedad, ¿vale? Que tenga en la compañía o en el sitio o en el lugar en donde se haga el respectivo protocolo, ¿de acuerdo? El otro criterio es el criterio de representatividad. Este aplica más que todo al sector público y privado, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si hay dos personas que tienen el mismo cargo, ¿vale? La precedencia mayor la tiene el que, digamos, el que trabaja en el sector público más cercano al Estado. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tenemos un ministro, ¿vale? Y por otro lado tenemos a un secretario de la alcaldía, ¿sí? Que tienen más o menos el mismo nivel dentro del Poder Ejecutivo colombiano. El que está más cercano al Estado, ¿cuál sería? ¿El ministro? El ministro. Correcto, el ministro, ¿vale? Recuerden ustedes que en el Poder Ejecutivo están tanto el presidente como el gobernador como el alcalde, ¿cierto? A nivel local. Los tres están en el mismo nivel porque ambos son los máximos representantes del Poder Ejecutivo en su respectiva jurisdicción, ¿cierto? Presidente en la nación, gobernadores en los departamentos y alcaldes en los municipios, ¿vale? Los tres están en el mismo nivel dentro del Poder Ejecutivo. Lo mismo así lo que son los ministros y los secretarios de los despachos, ¿de acuerdo?
En este caso, por ejemplo, si nos venimos aquí a Bogotá, entonces en ese orden de ideas, por ejemplo, si tenemos a Iván Duque y tenemos en el mismo evento a Claudia López, ¿quién tendría la precedencia? Iván Duque. Iván Duque. Iván Duque, ¿cierto? Sí. Aunque tienen el mismo nivel o el mismo rango dentro del Poder Ejecutivo. ¿De acuerdo? Entonces, es para que ustedes tengan claro, si hay dos personas del mismo nivel o del mismo rango, quien tenga mayor cercanía al Estado es esto en el sector público, ¿vale? Pero, por ejemplo, fuerzas militares, si tenemos dos personas del mismo rango, entonces quien tenga mayor instrucción dentro de esa institución es la persona que tiene la precedencia, ¿vale? Profe, Señor. y si digamos está un ministro y está Claudia López. Claudia, Vale. ¿vale? Porque Claudia es alcaldesa, mientras que el ministro es ya digamos que un secretario del presidente, ¿sí? Para ponerlo en términos un poco más. Pero, ¿lo mismo con todos los alcaldes o solo con el alcalde de Bogotá? No, el alcalde de Bogotá, pero es lo mismo con todos los alcaldes. Es lo mismo con todos los alcaldes. Ahí en el decreto creo que está primero que todo presidentes, luego sigue cardenal privado y luego cardenal primado y de ahí para abajo creo que siguen gobernadores y luego alcaldes, si mal no estoy. Si mal no estoy, échenle un ojito a ese decreto. Ahí está Listo, explicado, de todas maneras, igual por ley está explicado cuáles son las precedencias. Pero suponiendo que no hay sino esos dos niveles, ¿vale? Suponiendo, porque si están todos los niveles, pues ahí están representadas las precedencias, ¿vale? Ahora, por ejemplo, cuando yo hablo de quien tenga la mayor instrucción en la parte militar, aplica también para el sector privado. Quien tenga una mejor hoja de vida es cuando hablo de mejor hoja de vida es quien tenga más estudios, que tenga de pronto más preparación, ¿vale? Es quien deberá tener la precedencia, así sean del mismo nivel de cargo, ¿de acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿O hay dudas? Quedó claro, maestro. Bueno. El otro Quedó claro, criterio profe. El otro criterio que se tiene en cuenta es el criterio alfabético, ¿vale? Que es también una forma, digamos que muy fácil de lo voy a decir en estos términos, pero por favor tómenmelo de la mejor manera. Digamos como de lavarse las manos en el sentido de las precedencias. Bueno, quien tenga el apellido con la A va primero, ¿sí? Y los que tenemos apellidos con letras, con las últimas letras, pues vamos de últimos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, mi apellido es Vargas, pues yo iría bien abajo en la lista, como siempre me ha tocado en todas mi instrucción y en mis niveles educativos, ¿vale? Siempre me ponen de último, ¿sí? Entonces, eso tenía, en una época tenía tanto de bueno como de malo, porque siempre era de los últimos a los que le pedían las lecciones. ¿Sí? Alcanzaba a copiar ahí en el salón mientras revisaba. Exactamente, o alcanzaba ahí a medio Que hacer la nunca podía tarea. ser yo. Profe, ¿Sí? Pero, por ejemplo, los que empezaban por A, ¿sí? O su apellido empezaba por A y cercanos, B, C, todos estos, pues obviamente eran los primeros que tenían que pasar a exponer o alguna cosa. Profe, ¿Ya? ¿y nunca le dijeron que iban a calificar al revés? Claro, porque había A veces me profesores hacen que eso. decían, bueno, hoy no voy a empezar la lista desde arriba, sino desde abajo. Entonces, ay, chica vida. Cargas Menos mal yo Ahí se le siempre en quedaba el el colegio cuaderno. tenía a un Sabaraín y a un Zapata. Entonces, bueno, ahí ya Pero bien. más o menos tenía tiempito. Pero Profe, sí, una pregunta. pero bueno, en fin, ahí ya, ya uno más o menos sabía que le tocaba de entre los primeros. Y habían otros profesores que lo cogían a uno entre ojos y entonces siempre le preguntaban a uno de primero, así fuera Vargas o lo que sea. Pero eso es otra historia. Bien. Perfecto.
Profe. Señor, Profe, una pregunta, yo tenía una duda. ¿Usted en dónde nació, profe? yo nací en un pueblo que se llama Chaparral, Tolima, Ah, y luego viví una gran cantidad de años de mi vida, sobre todo mi adolescencia, en una ciudad que se llama San Sebastián de Mariquita, en el norte del Tolima. mi familia también es de allá, profe. Por eso le preguntaba. ¿De Chaparral o de San Sebastián de Mariquita? No, de Chaparral. Ah, ok. Sí, sí, sí. Yo Excelente. tengo mucho, es decir, es más, de hecho, tengo más recuerdos de Mariquita porque de Chaparral viví, fue una época muy, muy temprana de mi vida. Entonces, digamos que tengo más recuerdos es de Mariquita que de Chaparral, pero sí, sí, efectivamente. Bueno, seguimos. Entonces, el criterio alfabético, sencillo, nada del otro mundo, ¿vale? Entre otras cosas, si ustedes se han fijado en el protocolo, por ejemplo, de las inauguraciones de los mundiales o de los eventos deportivos, ¿sí? O incluso de agrupaciones o de organizaciones internacionales, tienen este criterio para la presentación de los países o para la asignación de los discursos o de las presentaciones de algunos discursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí se me ocurre inmediatamente, ahorita que que estamos cerca de vivir los Juegos Olímpicos, bueno, si es que se van a realizar. Ustedes han visto que en los Juegos Olímpicos tienen el criterio alfabético para presentar a los países, ¿sí? Entonces salen los países. Entonces, nosotros siempre vemos las transmisiones hasta cuando sale Colombia. Sale Colombia y ya, apagamos el televisor y se acabó, ¿ya? Entonces, es lo mismo. Imagínense, por ejemplo, los que tienen que esperar a que salga la delegación de Zimbabue. Imagínense eso. Se tienen que mamar toda la transmisión hasta que pasen todos los países o los de Zambia. Virgen Santísima. ¿Sí? Bueno, en fin, o los de Zaire también. En fin, todo eso. Entonces, pero ese es el criterio que tienen para ese protocolo, ¿sí? Entonces van presentando, o por ejemplo, el representante de Zambia o de Zimbabue o de Zaire en las Naciones Unidas, le toca de último, cuando ya nadie los va a escuchar. Bueno, en fin. O Venezuela, por ejemplo, imagínense, Venezuela. Bueno, entonces, para que ustedes me entiendan, ¿vale? Para que ustedes me entiendan ese concepto, ¿vale? Bien. Hay otros criterios, pero realmente no. Hay uno muy importante y muy interesante que se utiliza también mucho, sobre todo cuando son eventos de protocolo, digamos que un poquito más informales, ¿vale? Que es el criterio del sentido común. A ver, el criterio del sentido común, pues es bastante difícil de aplicar, ¿vale? Porque tenemos que conocer bien a las personas que van a ser parte de nuestro evento o a las personas que vamos a invitar, ¿cierto? Entonces, para ese criterio de sentido común, normalmente se manejan algunos tópicos como los siguientes. Por favor, mucha atención. Por ejemplo, no, se tienen en cuenta estos criterios. Primero, la antigüedad en el desempeño del cargo, ¿cierto? Entonces, lo que hablábamos anteriormente. Los títulos académicos que se tengan. Otro criterio de sentido común es la edad, ¿cierto? A mayor edad, mayor precedencia, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿quién preside el certamen? Tener en cuenta quién es la persona que está o quién es la persona que va a dirigir o que es la persona, por ejemplo, un homenajeado en un evento. Ese es al que primero se debe mencionar en este criterio de sentido común, ¿vale? Otro criterio, el anfitrión, ¿vale? El anfitrión es la persona que recibe o que presta el sitio y que de pronto está dentro de los invitados de nuestro evento, ¿vale? Otro criterio de sentido común, el sexo, ¿vale?
Es decir, si es una mujer, se le tiene la precedencia a la dama por encima del caballero. ¿De acuerdo? Otro criterio y es el orden alfabético de la empresa de la que hace parte el invitado. ¿Sí? Y la otra es la fecha de creación de las instituciones de las que hacen parte los invitados. Pero vuelvo y digo, para tener estos criterios hay que conocer muy bien a las personas que vamos a invitar o que van a ser parte de nuestro evento protocolario. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Sí, señor. Bueno. Sí, profe. Bueno, Y ahora fecha de hablemos de... creación, Señor. fecha de creación sería, por ejemplo, si la empresa lleva 80 años, 100 años, entonces tiene como más Correcto, importancia. exactamente, porque por ejemplo, si yo invito al presidente de Coca-Cola e invito al presidente de, no sé, de la Federación Nacional de Cafeteros, pues habría que mirar, los dos son presidentes, ¿cierto? Los dos son presidentes, pero habría que mirar cuál de las dos es más antigua, ¿vale? No en el mundo, en Colombia. Y ahí eso determinaría la precedencia en algún caso, ¿de acuerdo? Profe, pero ahí no sería, digamos, más importante el de la Federación Nacional de Cafeteros pues, por ser de acá. No sé, hay que mirar si la Federación Nacional de Cafeteros es más vieja que Coca-Cola en Colombia. De acuerdo al criterio de sentido común, ¿vale? Pero, por ejemplo, pero usted podría aplicar ese criterio de sentido común hablando de, por ejemplo, a ver, ¿en dónde lo metemos? Por ejemplo, no sé, que sea el anfitrión, ¿sí? Es decir, que el hombre sea el que nos esté prestando las instalaciones. O, por ejemplo, yo puedo aplicar ese criterio, no sé, habría que meterlo en el tema de nacionalidad, pero pues no aparece dentro de nuestros criterios a tener en cuenta. Entonces, yo me inclinaría más por el tema de la fecha de las instituciones, ¿vale? Y con eso no peleamos con nadie. Ahí está en el manual. Sí, profe, porque además si lo hace de pronto por nacionalidades, entonces dicen después que uno es xenofóbico. Porque eso llega a pasar. Sí, y en estos tiempos y en estas generaciones de cristal, ¿cierto? Pues puede ser, podría pasar. Puede ser, tiene razón. Bueno, continuemos. Otra cosa que hay que tener en cuenta a la hora de el tema de los protocolos son los símbolos o el manejo de los símbolos, ¿de acuerdo? El ejemplo más cercano que tenemos nosotros son los símbolos patrios, ¿cierto? Ustedes pues ya los conocen, ya los tienen, me imagino que se los saben y saben cómo es el protocolo para hacer la respectiva reverencia a cada uno de estos símbolos. Digamos que el que más se utiliza en nuestro país es ¿cuál? La bandera. No creo. Ok, entonces no sé. El himno. El himno El himno. Ay, nacional, bueno, sí. correcto. Y ustedes conocen el protocolo para hacer la reverencia al himno, ¿no? La mano en el corazón. 1, 2. Mm, pues bueno, lo digo desde mi experiencia en el colegio, pues como es cuando suena el himno, como quedarse quieto en el lugar donde uno está, La como postura. ese Correcto. tipo de cosas. 3. Ponerse de pie. Ponerse de pie Ponerse si de pie, está sí. sentado. 4. No, yo no sé, no tengo más ideas. Descubrirse la cabeza. Si usted tiene sombrero o Ay, gorro, eso. quitárselo. Ah, ok, Los militares sí, no, porque eso hace parte de su uniforme. sí, claro. ¿Ya? No, lo que hay en cuenta. ¿Sí? Entre otras cosas, pues usted que tiene ahí su foto con su uniforme militar,
debe saber y debe entender. Entre otras cosas, usted debió haber recibido instrucción castrense en eso. Pues, profe, a lo que nosotros ¿Castrense? ¿Cómo así siempre, castrense? no, lo que nosotros siempre, digamos, nos recalcaban en el momento del himno, era que, o sea, por lo menos, bueno, cuando uno está en las fases militares hay algo que se llaman los brigadieres. Los brigadieres y los militares son los únicos que pues se llevan la mano, digamos, como a la sien, haciendo el saludo militar hacia la bandera. Sí. Y el resto tenemos que estarnos quietos, firmes, y cuando uno llevaba chacó, sí se lo quitaba. O sea, el que yo tengo ahí se llama chacó, que le dice uno. Ese uno sí cuando sonaba el himno se lo quitaba, pero cuando era goliana o el kepis del uniforme de gala, uno sí se lo dejaba. Era la única vez que uno se quitaba, digamos, por decirlo así, algo que uno tuviera en la cabeza, el sombrero, algo por el Exactamente. estilo. Sí, digamos que eso hablando en el sentido militar, pero pues los civiles, normales, comunes y corrientes, tenemos que, primero, si estamos sentados, ponernos de pie. Segundo, mano al corazón. Tercero, si tenemos gorro o sombrero, descubrirnos la cabeza, ¿vale? Y cuarto, cantarlo. Porque pues a estas alturas de la vida creo que todos nos sabemos el himno nacional, las 12 estrofas, ¿cierto? Obviamente ya para el tema militar, pues los militares llegan, se ponen en firme y pues obviamente los militares oficiales se ponen la mano aquí y tan y toda la cosa y con su kepis y toda la, bueno, lo que como se, bueno, goliana creo que es que se llama Y ese, cuando es el de instrucción militar, es goliana. Cuando es exactamente. Bueno. el elegante, el de gala, es kepis. Exactamente, entonces eso, se paran así, todos firmes y derechitos y toda la cosa. Y lo otro, quedarse en su sitio, ¿vale? Lo que pasa es que, pues, digamos que ese tipo de protocolos, pues, se ha ido. Ah, otra cuestión que se me olvidaba, no aplaudir el himno en ningún momento. No aplaudir, que eso es una vaina que me parece lo más groserísimo, entre otras cosas porque, y se ve mucho, bueno, claro que es que en el estadio pareciera que todos fueran de Soacha. Llegan allá, están cantando el himno del otro país y termina el himno del otro país y aplauden. No, eso no se hace. ¿Perdón? O por ejemplo, están cantando el himno del otro país y empiezan a cantar en el mismo himno propio, ¿sí? Aquí en Bogotá uno lo ve, los hinchas de Santa Fe y de Millonarios, pobres almas perdidas. Están cantando el himno nacional y en vez de quedarse callados empiezan a darle a ese bombo, dele y cante allá. No, hombre, quédense calladitos, un momentico. 2 minutos mientras cantan el himno nacional. Terminan de cantar el himno nacional, terminan de cantar el himno de Bogotá y hágale, ahí sí salten y brinquen y hagan todo lo que quieran. Pero pues, a ver, ¿vale? Eso, Juliana, tampoco se puede bailar un himno. Una vez, recuerdo mucho, yo siempre tomo referencias de los deportes porque es que todos esos actos protocolarios me encantan de los deportistas. Una vez ganó Michael Schumacher el campeonato de la Fórmula 1, no recuerdo cuál, y recuerden ustedes que en el protocolo de la victoria de la Fórmula 1 suena el himno del piloto ganador y el himno del constructor, ¿sí? O de la marca que gana la carrera, ¿cierto? Y Schumacher era piloto de Ferrari. Ferrari es italiano. Sonó el himno de Italia y este granuja, desgraciado, empezó a hacer así. No, hombre, eso no se hace. Quédese quietico ahí en su sitio y guarde respeto, ¿vale? Entonces, entre otras cosas, porque el himno de Italia es muy bonito y es como muy fiesterito en sus formas. Pero de la emoción, seguro, de la alegría, yo no sé cómo pero de todas maneras, eso no se puede hacer. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Profe, una duda. Señor. Si por ejemplo el himno de Colombia, o no es un ejemplo, el himno de Colombia tiene Ay, se 12 estrofas, ofendió, ¿por qué? pobrecito. Espérame, Porque Jonathan, es que que aquí. Espérame, Jonathan, que es que, ay, pobrecito, se ofendió. Ay, se ofendió Santiago. Ay. Ahora sí, Jonathan, dígame. Ahora sí, el himno Jonathan, de, que no se pongan bravos por grupos de 4.
Uy, quietos, quietos todos. Si el himno de Colombia tiene 12 estrofas, ¿por qué tiene la tradición o por qué se cantan solamente 2, 3? Porque cantar las 12 estrofas sería muy largo. Largo. Sí, sería como Pero 12 cuando se- minutos, yo lo he buscado completo. No, básicamente es por eso, no, Jonathan, de Solo es verdad, por de tiempo. verdad, Solo es por de tiempo. verdad. Ahora, las estrofas se cantan en ciertos momentos. Las estrofas se cantan en ciertos momentos y en ciertas épocas del año. Por ejemplo, en Boyacá, en los eventos que se realizan en Tunja o en el departamento de Boyacá, se canta la estrofa, creo que la número 2, de Boyacá en los campos. Sí, Es la profe. quinta, profe. Esa es la Eso, quinta. la quinta. ¿Sí? Por ejemplo, el Día de la Virgen, que creo que es el 13 o el 11 de mayo, si mal no estoy, se canta la estrofa que se refiere, creo que es la número 8. La Virgen sus cabellos arranca en agonía y de su amor viuda. No sé por qué le Uy, pusieron, profe, no sé yo por no qué. me Dígamelo a acuerdo mí esa que estrofa cuál es. estudié 5 años en el glorioso colegio de Boyacá. Ujú, exactamente. Y siempre, en Boyacá, siempre se canta, no se canta la primera, se canta la quinta. Sí. En Ah, Boyacá. ya Y entendí. ustedes lo ven, miren y verán un partido, es que ver un partido de Patriotas o el Boyacá Chico es muy difícil, pero mírenle, verán el protocolo y se van a dar cuenta que se canta de Boyacá en los campos, el genio de la gloria, y no me acuerdo qué sigue. Con cada espiga un héroe, Eso. invicto coronó. Soldados indomables. Ay, pues madre. No, es que esa es la que más se Imagine, cantaba allá en el el colegio. Perdí el militar y no tiempo, sabe, bueno, Sebastián. en fin. Soldados sin coraza ganaron la victoria. bien, Su bueno. varonil aliento de escudo le sirvió. Correcto. ¿Profe, usted Exactamente. presta servicio? No, no Es que presté en esa servicio. época sí tenían cultura. Gracias a Dios, no presté servicio militar. El profe se Gracias a sabía Dios, esconder bien del camión. mi mamita fue muy benevolente conmigo y me dijo, usted no se vaya ni por el hijo. Y no, no fui. Ah, profe, la que usted decía que Claro. cantan en Boyacá, la de la Virgen sus cabellos, es la octava. Ya La mire. octava, exactamente. Sí, por eso digo. Mi papá sí se Y esconde. así sucesivamente. Yo, la verdad, no recuerdo las fechas, pero en varios momentos del año se elige cantar una estrofa, ¿vale? Antes se cantaba una estrofa en los colegios, se cantaba una estrofa por mes, porque daba perfectamente. Pero no, ahora ya digamos que en ese protocolo, digamos que no se canta. Pero pues para eso están las 12 estrofas del himno. ¿De acuerdo? Bueno, muchachos, paramos acá un momentico y seguimos en la segunda parte. Continuamos avanzando, ¿vale? Porque nos falta cómo se construye el discurso, perdón, el orden del día o un orden del día. ¿Listo? Listo, profe. Ok, profe. Va.